agradecemos también por la llegada de cada hermano, especialmente los hermanos González, que acaban de aterrizar. Agradecido estamos al Señor porque lo trajo con bien. Amén. Sí, también a Humberto y Mara, que vienen también del Egipto a estar con nosotros, y los muchachos de allá de Los Ángeles y zonas aledañas alrededor, que llegaron ayer también, ya disfrutaron del trabajo y también de los yelis, o de las yelis, pues son muchas. Quisiéramos en esta tarde abordar una reflexión y quisiéramos hacerlo a manera de clase. ¿Cierto? ¿Te parece? Sí. Así que en las clases tenemos todo un salón con capacidad y potencial de participación, también con capacidad y potencial de enseñarnos, y quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos se acuerdan qué fue lo que perdió Adán y Eva? ¿O qué fue una de las cosas que perdieron Adán y Eva, nuestros primeros padres, cuando pecaron? A ver, estamos en un salón de clase donde queremos participar. Mano arriba. Quiero ver más manos. Nada más veo 2 manos, 3 manos, 4 manos. Ahora voy a comenzar por la hermana Noemí, como está más cansada. Perdieron el Edén. Perdieron el Edén. Mara. La inocencia. La inocencia. ¿Qué más? Hermano González. Ya no podían ver a Dios después. No podían ver a Dios después. El dominio propio. ¿Ah? El dominio propio. El dominio propio. ¿Qué más, estudiante? Vamos a ver, güero, este el güero. ¿Qué perdió o qué perdieron Adán y Eva después del pecado? Kenya. Usted que sabe mucho de Génesis. Hermana Luz. Lucy. Es una vida sin pecado. ¿Ah? Una vida sin pecado. Exacto. ¿Qué más perdieron con el pecado? ¿Qué más perdieron? A ver, muchachos. Ropa. ¿Ah? Su ropa. Interesante. Su ropa. Su ropa. ¿Qué más? La paz y la tranquilidad. La paz. ¿Qué otra cosa perdieron? A ver. Ahora ya se cansan. Comenzaron a cansar. ¿Cuántas cosas perdieron? Yo quiero hacer conexión con 2. ¿Quién dijo inocencia? Mara. Y quiero conectarla con la de David. ¿Perdieron qué? Su ropa. Su ropa. Estas 2 lo vamos a conectar hoy en la reflexión. ¿Está bien? Todo lo que dijeron fue exactamente, es cónsono con la palabra de Dios, pero yo quiero hacer conexión en estas 2. ¿Qué era la ropa? ¿Cómo era la ropa de Adán y Eva? Otra pregunta. ¿Cómo era la ropa? ¿De lino? ¿Poliéster? ¿De algodón? ¿Cómo era la ropa? A ver, mano arriba. Hermano González. De luz. Un ropaje de luz. ¿Una ropa de qué? De plumas. ¿Ah? De plumas. De pluma. Una ropa de luz, un ropaje de luz. Yo quiero hablar en esta tarde de esto, porque esto es más significativo, quiero compartir con ustedes,
Esto es más significativo que lo que nosotros pensamos. Tiene una trascendencia mucho más grande que a veces lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Digo, Mara, perdieron su inocencia y perdieron, dijo David, su ropa. Y el hermano González dijo que la ropa era una ropa ¿de qué? De luz, una ropa de luz. Y graben la palabra en esta tarde, la palabra luz, porque la vamos a estar utilizando mucho. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tipo de inocencia o en qué era que ellos eran inocentes? Que perdieron esa inocencia. Quiero ver más manos. Veo Mara. Y fíjate que Mara me dijo que casi no estudia. Si no estudiara, estuviera dando aquí la reflexión. Que estudiara. Muy bien, Mara. ¿Qué ropa fue que perdieron? La ropa Verdad, qué inocencia, qué inocencia. de que ya sabían entre lo bueno y lo malo. Ya sabían lo mal. Perdieron la inocencia del conocimiento del mal. Y esto es muy interesante, y vamos a ir profundizando en la medida que vayamos reflexionando. ¿Cuál fue el trabalengua? A ver si entienden los bilingües. ¿Cuál fue el trabalengua de Satanás para confundir a nuestros primeros padres? A ver, vamos a ver el trabalengua. El mentir. Sí, el mentir. Pero ¿cuál fue el juego de palabras? No morir. No moriréis. Un dedito allí. Ese dedito, ¿qué dice ese dedito? ¿No te acuerdas? Con que Dios os ha dicho que no deben de comer de todo árbol. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Pero vamos a utilizar una clave. Seréis como Dios sabiendo el bien y qué. El mal. Y el mal. A ver si ustedes agarran eso ahí. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le parece a usted ese trabalengua? Le vendió el mal como qué? Bien. Como un bien. Qué bueno que lo agarraron. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le vendió el bien como qué? Como un mal. O le vendió el mal, perdón, como un bien. Como un bien. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, como que el mal era bueno. Ok, sigan agarrando, me está gustando la idea. Me está gustando la idea que están agarrando la idea de dónde queremos llegar. ¿Qué dicen hoy los sociólogos y los educadores con respecto a los niños? Que tienen que saber qué. El bien y el mal. Que tienen que saber qué. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Que a los jóvenes hay que dejar que conozcan qué. El Malo mundo. que quiera. Todo. ¿Le parece como que se está repitiendo en el tiempo la mentira de Satanás? ¿Le parece? ¿Cómo tú vas a creer a tus niños? ¿Cómo tú vas a dar a tu niño así en un círculo? Dalo que conozca. Es más, deja que elijan lo que ellos quieran ser. Permítele que elijan hasta el sexo. Ellos son libres de elegir el sexo. Tú eliges lo que tú quieras. Tú eliges el bien y el mal. Conoceréis el bien y el mal. A ver, vamos a seguir reflexionando sobre esto, porque esto es muy interesante y es trascendente para nosotros, especialmente nosotros que nos ha tocado vivir una época tan crítica, tan difícil de la historia de la humanidad. Muy difícil. Pero vamos a leer la Biblia antes de continuar.
Génesis capítulo 3. A ver, quiero en esta tarde, es inusual en la... A ver si no son la presentación de un tema, pero como estamos en una clase, cuando no entiendan algo, pues estamos en la disposición de escuchar tanto comentario como preguntas sobre un punto que no se está entendiendo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer desde el 6. Y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer. Y aquí hay toda una ciencia. Y vamos a tratar de solamente tocar un elemento, porque Génesis es todo un baúl de enseñanza, de conocimiento, de ilustración, es todo un baúl educativo, el libro de Génesis. Y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó? Yo también a su marido. Quiero que los que tienen Biblia vayan conmigo para que sea más instructivo. El cual comió y así como ella. El cual comió así como ella. Versículo 6. Y fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué se le abrieron? Los ojos. Los ojos. Una pregunta. ¿Tenían los ojos cerrados? No. Pero vamos a reflexionar un poquito más profundo. ¿Tenían los ojos cerrados? Ese no vale. Vale, ese no. ¿Pero tenían los ojos cerrados? Sí. Y no. Valen los dos. ¿Tenían los ojos cerrados hacia qué? Hacia el mal. Hacia el mal. ¿Y tenían los ojos abiertos hacia qué? Hacia el bien. Así que los ojos que se le abrieron, ¿cuáles ojos fueron? Los ojos del mal. Los ojos del mal. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Y aquí viene lo que dijo David. Y conocieron que estaban como sin ropa. Desnudos. Vamos a ver qué tipo de desnudez es esta. Y reconocieron que estaban desnudos. Es cierto que en el versículo siguiente es enfático que la desnudez tenía también que ver con lo físico. ¿Por qué, hermana Noemí? Porque habían olvidado los consejos de Dios. Olvidaron los consejos de Dios. ¿Y qué demostró que la desnudez también era física? ¿Qué demostró en la Biblia? Lo que apareció allá. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cogieron qué? Hojas de higuera para cubrir su desnudez. O sea que la desnudez también era física. Pero también hubo un tipo de desnudez espiritual. Quedaron desprovistos de un ropaje espiritual. Más que un ropaje físico, quedaron también desprovistos de un ropaje espiritual. Y vamos a verlo. Y cosieron hojas de higuera, como dijo la hermana, y se hicieron delantales. Y aquí viene la evidencia de que había un ropaje espiritual también que perdieron. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. Ya estaban vestidos de hojas de higuera, Yerlei, y cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se metieron debajo de la mesita y solamente le veían los ojitos. Se escondieron. ¿Qué significa esto? Que escucharon la voz de Dios y se escondieron. Cuando ellos perdieron ese ropaje, ese manto de luz, cuando perdieron ese manto de luz, quedaron desnudos espiritualmente y quedaron desnudos físicamente. Y la desnudez espiritual significa, Mara, que quedaron con incapacidad de conocer y entender la voz de Dios. No sabían quién era Dios inmediatamente. Y esa voz que antes era dulce, melodiosa, agradable, familiar, friendly, ahora era una voz como extraña. Extraña, no sabían qué voz era esa, porque habían perdido el ropaje. Ese ropaje de luz que tenían era una luz no solamente que lo cubría físicamente, sino una luz que podían ellos discernir lo que estaba delante de ellos y ver y entender a Dios a través de lo que ellos veían. Perdieron ese ropaje, esa capacidad de discernir, de escuchar, de ver a Dios. Y cuando Dios los llamó ese día después del pecado, ellos no sabían quién lo estaba llamando. Literalmente no sabían quién era que lo estaba llamando. Y por eso tuvieron que miedo, pues no sabían. Ya la voz de Dios no era friendly, no era familiar, era una voz extraña para ellos, porque el ropaje que tenían era que lo ayudaba a discernir que esa voz era Dios, esa luz. Voy a leer el texto siguiente, el 9. Y lo llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió? Oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Tuve miedo. Porque estaba como Desnudo. y me escondí. Ahora voy a cerrar, ya vamos a cerrar con el versículo 11, porque ahí que vamos a desarrollar la reflexión interactiva de esta tarde. Y dijo Dios, ok, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se me fue el ropaje, ya no discernía, ya no entendía esa voz. Hermana Noemí, se le perdió al hombre la capacidad de discernir la voz de Dios. Ahora miren lo que le dijo el Señor en el 11. Y dijo Dios, Yerlei, agarre esta para usted esta tarde. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Búsquenme palabras para sinónima de enseñanza. Sinónima de enseñanza. Sinónimas son iguales, antónimas son diferentes, sinónimas son iguales. Palabras para sinónima de enseñanza. Ilustró. Ilustró. Se mercadeó. Mercadeó. ¿Qué más? Mostró. Palabra sinónima. Instruyó. Instruyó. Más palabras sinónimas iguales de enseñó. Educó. Clave. Aquí nace el fundamento de una nueva educación.
El Señor dijo, ¡ay! Alguien te está educando diferente. Hay una educación falsa. Aquí nace el fundamento de un sistema de educación falso. Aquí nace el fundamento de la educación, del mundo de la educación pagana, de la educación helenística, de la educación egipcia, de la educación griega, como usted quiera llamarla. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te educó? ¿Quién fue el que te educó? Que te diste cuenta que estaba desnudo. Y que ahora ese sistema de educación no te deja reconocer mi voz. Perdiste la capacidad de entender mi voz porque este nuevo sistema de educación te quitó mi gloria, mi carácter, la luz para conocerme. Mira, escuchaste mi voz, no la reconociste hasta el punto de tener miedo. ¿Quién fue el que te educó? Aquí nace, hermana Lucy, la educación mundana. ¿Cuál fue el cerebro, el autor intelectual de esa educación? Satanás, la serpiente. El dragón, como usted le llame, Luzbel, Lucifer, el archiengañador. El autor intelectual de ese nuevo sistema educativo que nació en el Edén. ¿Quién te educó? ¿Quién te enseñó? ¿Lo leen? ¿Lo leyeron en la Biblia? Aquí nace la educación. Esa nueva educación que nació en el Edén, que le enseñó que estaba desnudo, que estaban desnudos, que le quitó la capacidad de discernir la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de entender la voz de Dios, porque ellos no se asustaron porque Dios lo estaba llamando. Ellos se asustaron porque no reconocieron que era la voz de Dios. Era extraña la voz de Dios, porque el pecado es antagónico a Dios, es contrario, against God, en contra de Dios, es contrario a Dios el pecado. Y entonces ya no podían reconocer la voz de Dios porque un nuevo sistema de educación había sido instalado en el chip de su cerebro y el Señor viene y le dice, ¿quién te educó así? Para que tú no reconozcas mi voz y para que te des cuenta que estaba desnudo, para quitarte esa luz que tú tenías. Aquí nace la educación falsa, en el Edén. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Antes del pecado, ¿cuál era el libro de texto? La naturaleza. Pero con el pecado, hermana Noemí, Adán y Eva se perdieron dos cosas significativas para nosotros los humanos. Número uno, ese ropaje. Porque el ropaje no era simplemente una ropa. El ropaje era una luz especial que cuando Adán y Eva veían un árbol de mango, veían un árbol de uva, ellos interpretaban, veían, percibían, entendían el carácter de Dios en ese árbol de uva. Veían a Dios ahí, interpretaban a Dios, conocían el poder, la majestad de Dios en ese árbol, su grandeza, su magnificencia, y le rendían culto y honor al creador de ese árbol, porque ese árbol era el libro de texto que él enseñaba acerca del creador. Pero ya no tenían ese discernimiento. Y encima de eso, la naturaleza también cambió su curso. Para nosotros, vamos a buscar aquí.
puedo traer uno muy grande. ¿Qué ustedes ven ahí? Bueno y malo. ¿Ah? Bueno y malo. El muchacho discierne. ¿Qué más vemos ahí, hermana? Muerte y vida. Muerte y vida. ¿Qué más vemos ahí? Bonito y feo. Bonito y feo. ¿Qué más? Dios y Satanás. ¿Ah? Dios y Satanás. Dios y Satanás. Tristeza y dolor. Tristeza y dolor. Y vida y esperanza. ¿Qué más? Verdadera educación y falsa educación. Pero Adán discernía algo más que eso. Cuando Adán vio que una hoja se marchitó, se destruyó el planeta, se acabó la humanidad, pereció la raza. Nosotros discernimos malamente lo que ustedes han dicho, pero Adán dijo que se murió algo, que una hoja se marchitó, que se cayó de la mata. Adán entendía, discernía, porque tú y yo vemos la hoja. Adán veía a la savia correr entre las hojas de los árboles. Adán fue criado con una capacidad mental y física que él veía a la savia correr. Adán fue creado con la capacidad de ver el átomo. Hasta pocos países hay que tienen microscopio que ven átomos. Hasta pocos países hay que tienen la capacidad de ver el átomo. Adán veía el átomo. Adán veía el átomo del rayo del sol, de los rayos del sol. Podía discernir el átomo. Conocía el misterio del viento. ¿Qué sabes tú lo que es el viento y yo? Adán conoció el misterio del viento, conoció el misterio del sonido. Para mí y para ti, es un sonido. Y ya un sonido. Pero Adán entendía el misterio de eso. ¿Qué pasa cuando se produce un sonido? Adán entendía el misterio del día y la noche, sabía que había el día y la noche. Adán entendía el misterio de la vida. Y cuando Adán vio que una hoja se secó, se marchitó, se perdió el planeta, se perdió el conocimiento de Dios, porque esa hoja seca, ya no va a revelar a Dios. Hay un principio educativo en esa hoja que tiene su origen en el misterio de la iniquidad. Y él sabía que iba a ser infrenable. Así que la naturaleza, al perder el hombre ese manto, ese vestido, esa luz que lo hacía entender quién era Dios a través de la naturaleza, por eso era el libro de texto. Adán y Eva no necesitaban Biblia, no necesitaban, y voy a leerlo, vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, del versículo, a ver qué versículo es. Versículo 18. ¿Alguien quiere leerlo diáfano, transparente, en un español entendible? Por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. 19. Porque
porque lo que de Dios se puede conocer en ellos es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado. Amén. Porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, o sea, está claro, está manifestado. Porque Dios, ¿qué? Se lo manifestó. Ahora, ¿cómo se lo manifestó? Versículo 21, o alguien más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, oigan, el eterno poder y su divinidad se ven claramente expresados a través de la cosa que hechas. Adán y Eva, a través de las cosas hechas, hermano, a través del arroyo, de la lluvia, del sol, del trueno, el relámpago, el viento, el día, la noche, la manzana, las uvas, los persimos, a través de las cosas creadas, podían ver su eterno ¿qué? Poder. Cuando tenían el ropaje o manto. Porque ese manto no era simplemente un manto que cubría su desnudez. Ese manto era una capacidad inherente que Dios había vestido al hombre para que pudiera discernir a Dios en los peces, pudiera entender a Dios, su eterno poder, su divinidad, su grandeza. Porque Dios se dio a conocer a través de sus obras creadas en un grado, en una dimensión superlativa, cuando el hombre tenía el manto, cuando tenía el halo, el manto, el ropaje de luz. Cuando Adán y Eva se le quitó eso, el hombre perdió la capacidad de discernir a Dios, porque esa luz ya no existía. La había perdido. Había perdido esa luz. Y se había instalado simultáneamente un nuevo sistema educativo. Hoy no hay tiempo. Hoy no hay tiempo para hablar de cómo en el tiempo ha venido trascendiendo los principios de esa falsa educación que se estableció en el Edén. No tenemos tiempo para eso, vamos a hacer énfasis en otra dirección en esta tarde. Pero eso, ¿quién te enseñó? ¿Quién te estableció un nuevo sistema educativo? Que te enseñó que estaba de nuevo, que perdiste tu gloria, que quedaste incapaz para conocer a Dios, para entender a Dios, para discernir a Dios. Yo solamente voy a decir de eso algo interesante. El propósito de toda la educación que usted y yo conocemos, de centro educativo, de universidad, de escuela, de todo lo que es educación, tiene un solo propósito: incapacitarnos para discernir la voz de Dios y para incapacitarnos para saber quién es Dios. Para que ese manto de luz nunca más se nos ponga y nosotros solamente conozcamos los principios de una educación diabólica, satánica, que me lleva a aborrecer a Dios. Y esto, hermano, es muy profundo. En su momento posiblemente podamos compartir un ratito. ¿Cuál es el main project en la falsa educación? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es sacar a Dios del corazón, la mente, la mano, los ojos, los labios de la humanidad. Simple, hermana. Razón por la cual en las escuelas ni siquiera se puede mencionar la palabra ¿quién? Dios. Dios, ni Jesús, ni Jehová, ni nada. Eso es against law. Eso es en contra de la ley. Eso es prohibido por ley. Prohibido por ley.
prohibido. El hombre tiene la osadía, el atrevimiento de prohibir que yo hable de Dios. Sí, está prohibido que yo hable de Dios. Porque es el cimiento de la educación del príncipe de las tinieblas, del misterio de la iniquidad, sacar a Dios. Cuando ese sistema se instaló, Adán y Eva perdieron el discernimiento, la luz que le ayudaba a conocer quién era Dios. Y entonces la humanidad quedó desprovista. Y el libro de texto también que se marchitó. Entre las rosas comenzaron a salir espinas. Comenzaron a marchitarse. Comenzó a secarse. Comenzó a llenarse de dificultad. Comenzaron los ríos a dejar de correr. Los árboles a quebrar sus ramas. Los vidrios, los hongos y todo lo que ataca la naturaleza para que el hombre no discerniera a Dios a través de ella. Hoy quiero terminar en esta tarde con algo glorioso. Algo muy glorioso. Vamos al libro de Juan. El hombre perdió la capacidad de discernir a Dios, de saber quién era Dios. Vamos Juan capítulo 1. Versículo 9. Dice, aquel, cuando ustedes en los textos anteriores se dan cuenta que está hablando de Jesús, ese aquel es Jesús, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A ver si entendieron el versículo. Aquel, o sea Jesús, era la luz verdadera que alumbra ¿qué? A todo hombre. ¿A cuánto hombre? Todo. ¿Qué hizo el pecado? ¿No quitó qué? La luz. Ya no había una luz que nos cubría, que nos daba el entendimiento para conocer los designios de Dios, porque el pecado no la quitó. Y no había esperanza en el hombre para comenzar a entender a Dios, para conocer a Dios. Entonces Dios tuvo que manifestarse. Dios tuvo que manifestarse en carne, y entonces ahora Cristo Jesús es quien revela al Padre. Por eso dice Juan, aquel era la luz. ¿Qué luz? Aquella luz de Génesis. Esa luz de Génesis, aquel era la luz verdadera, esa luz de Génesis que el hombre perdió con el pecado, es Cristo, y entonces Él viene a revelarnos al Padre, porque la naturaleza ya nada, y nosotros en nuestra incapacidad no podemos discernir al Padre, y ahora viene, aparece Cristo para revelarnos a quién, al Padre. Nosotros no tenemos esperanza de conocer a Dios si no conocemos a Jesús. Nosotros no tenemos esperanza de saber quién es Dios si no conocemos a esa luz. Esa luz, aquel es la luz verdadera, esa era la luz verdadera, dice Juan. La luz verdadera, ¿qué luz? Esa luz que tenía Adán y Eva al principio, esa luz verdadera es Jesús. Entonces Él viene, esa luz verdadera, viene y se encarna para entonces hacerlo entender y conocer a quién, al Padre. A menos que tú no conozcas a Jesús, por experiencia personal, tú no vas a saber quién es Dios. Hermano, esto es interesante, muchachos, esto es interesante. Ahora a ustedes le va a hacer sentido porque el hermano May dice, mediten en Jesús 1 hora diario. ¿Le hace sentido ahora? Porque Él es que nos va a hacer entender al Padre, porque nosotros perdimos esa luz. Ahora la luz verdadera viene y se manifiesta, y la señora White dice
debemos pasar mínimo 1 hora diario contemplando a Cristo. Contemplándolo, porque si no lo contemplamos, no conocemos quién es el Padre. Y entonces viene y aparece en carne y él dice, yo soy la luz de qué? Del mundo. ¿Qué luz? Esa luz del rey que se perdió. Esa luz que se perdió. Y dice, yo soy la luz del mundo. Esa luz que se le quitó a Adán y a Eva, esa luz es Jesús. Ahora nadie viene al Padre si no es por mí. Así que entonces, esa luz era Cristo y el hombre la perdió con el pecado. Cristo viene y se encarna para entonces volver otra vez y poder hacernos que nosotros hagamos conexión con el Padre, que hagamos conexión con Dios, que conozcamos su carácter. Yo voy a leer un último versículo. 2 de Corintios. A ver si entendemos esta tarde, esto me ayuda a esclarecer el concepto. 2 de Corintios 4:6. A ver. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera ¿qué? La luz. ¿Se encuentran aquí con lo mismo? ¿Del Edén? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció, en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de su gloria, o de la gloria de Dios, en la faz, en el rostro de ¿quién? De Jesucristo. Si ahora viene Cristo, es la única oportunidad y esperanza de nosotros conocer a Dios, es Cristo. No tenemos otra, muchachos. Niños, hermanos, no tenemos otra. Cristo es la única vía para nosotros conocer al Padre. Y por eso usted ve muchos versículos en la Biblia que a veces nosotros lo vemos y no entendemos. Y Felipe le dice, muéstrame al Padre, ¿qué te parece eso? Muéstrame a tu papá. Ay, qué cosa, Felipe. Tú sí eres tonto. Tú no sabes que el que me vio a mí vio a quién. Son palabras muy profundas. Porque la única manera de revelar al Padre que hay es ¿quién? Cristo. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto a quién. Al Padre. Tú no sabes que el Padre es en mí, yo en el Padre, y una misma cosa somos. Porque la naturaleza, cualquier otra cosa. Y luego vamos a seguir hablando para que conozcamos el origen de la nueva era. ¿Por qué la nueva era adora esto? Es interesante, sencillo. ¿Por qué la nueva era adora esto? Satanás sabe lo que está haciendo. Por eso en las escuelas le están diciendo a nuestros hijos, aquí no puedo hablar de Dios. Hay que radicalizarlo, hay que erradicarlo, de la boca, de los labios, de los ojos, de la mente, de la humanidad de los niños. Que se levante una generación que aborrezca a Dios, que lo odie. No se puede mencionar ni siquiera eso. Prohibido por ley federal. Y todavía estamos buenos, hermano González. ¿Sabe lo que va a pasar? Que va a estar prohibido en el planeta que hayan gente, no que hablen de Dios, sino que amen a Dios. Ya, pero yo no hablo de Dios, no, pero que tampoco puede amarlo. No puede amarlo. ¿Me entienden ustedes la seriedad de las cosas o no la entienden? No estamos jugando. No estamos jugando. Bueno, terminó la cátedra. Gracias por su atención. Que el Señor le guarde. Amén.